Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro de los Salmos, el capítulo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Los ha rescatado el Señor. Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. Señor, socorro. Clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Socorro, Señor, clamaron en medio de sus dificultades. Y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción, envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo y también observaron el poder del Señor en acción. Sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. Señor, socorro. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Como la tormenta hasta convertiría en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa
quietud, cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho en favor de ellos. Que los exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldas, a causa de la maldad de sus habitantes, pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de aguas. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Cuánto los bendice. Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por la tierra baldías y sin senderos. Pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos se bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Bien, hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. Hemos escuchado su mensaje de hora. El día de hoy, hermanos, la lectura que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, ¿qué nos quiere transmitir a mí y a ti para nuestra vida? ¿Qué nos quiere decir, hermanos? En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios nos invita a que le demos gracias y lo alabemos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y también nos dice en su palabra, hermanos, y nos recuerda que Él está al pendiente de ti, de mí y de toda la humanidad en todo momento, hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en la palabra de Dios nos transmite y nos dice que Él está al pendiente de nosotros para ayudarnos en todas nuestras dificultades y en todos nuestros problemas que tengamos a través de nuestra vida, hermanos. ¿Por qué nos dice Él esto a nosotros, hermanos? ¿Por qué nos recuerda y nos dice que Él está al pendiente de nosotros día tras día para ayudarnos en todos nuestros problemas y dificultades que tengamos en este mundo? Porque desgraciadamente, hermanos, nosotros, los seres humanos, somos unas personas muy duras, muy incrédulas y que queremos arreglar todos nuestros problemas y todas nuestras dificultades de este mundo nosotros solos, como si realmente pudiéramos hacerlo solos, cuando la realidad es que no podemos, hermanos. Nosotros solos no podemos resolver muchas veces los problemas que tenemos. Tal vez a algunos de nosotros podremos decir que sí podemos y que los hemos resuelto y que no sé qué tanto. Pero no es así la realidad.
Hay muchos problemas en nuestra vida que nos acontecen desde muchos años atrás y que los vinimos arrastrando y que por más que buscamos la manera y la forma de poderlos resolver y poderlos arreglar, no podemos. Por una o por otra circunstancia, no podemos, hermanos. Pero nos creemos nosotros tan sabios y tan inteligentes y tan fuertes que pensamos que sí los vamos a arreglar y no arreglamos nada. Y ahí es lo que hoy Dios nos habla y nos dice, como dándonos a entender que volteemos hacia donde está Él, que aclamemos hacia Él, porque Él está al pendiente de nosotros para ayudarnos a resolvernos esos problemas que tenemos en nuestra vida, hermanos. Porque son muchos problemas los que tú y yo atravesamos en el transcurso de nuestra vida. Y te puedo asegurar que de todos los problemas que atravesamos en el transcurso de nuestra vida, de 10 problemas arreglaremos 1 o 2 y los otros 8 problemas no los podemos arreglar por una o por otra cosa. Y son problemas que venimos arrastrando en muchas ocasiones desde años atrás. Pero ¿qué pasa con esos problemas que no hemos podido arreglar y que traemos arrastrando años atrás y que no podemos arreglarlos, hermanos? ¿Qué pasa? Pasa, hermanos, que a consecuencia de esos problemas que no podemos arreglar y que los traemos cargando desde hace mucho tiempo atrás y que por más que buscamos la manera y la forma de cómo arreglarlos, si no los arreglamos, nosotros no podemos caminar, no podemos avanzar, no podemos seguir en nuestra vida como tiene que ser. ¿Por qué? Por esos problemas que tenemos en nuestra vida y que se atraviesan en nuestro camino, hermanos. Y recuerda que Dios quiere que tú y yo caminemos en este mundo hacia adelante, que no nos estemos deteniendo por ningún motivo, porque tú y yo estamos de paso y tenemos que seguir caminando. Entonces muchas veces no caminamos como debe de ser a consecuencia de esos problemas y esas dificultades que tú y yo tenemos en nuestra vida y que no las hemos podido arreglar. Y eso es lo que hoy Dios nos dice. Te lo voy a decir porque la misma palabra de Dios nos lo va diciendo en su lectura. Nos narra la historia como el pueblo de Israel al transcurso de la historia tuvo muchísimos problemas y muchísimas dificultades de muchas y mil maneras. Y que el pueblo de Israel en ocasiones trataba de arreglarlos por ellos mismos y no podían. Pero ¿qué pasaba y qué ocurría? Que ellos aclamaban al Señor, aclamaban a Yahvé, aclamaban a Dios, y era cuando entonces Dios los ayudaba y se arreglaban todos sus problemas y sus dificultades que tenían en ese momento, hermanos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, tenemos que aclamar a Él por socorro para que nos ayude a arreglar y a resolver todas las clases de dificultades y problemas que tú y yo tengamos, para que tú y yo podamos seguir caminando en este mundo y así podamos llegar a donde tenemos que llegar al final del camino, que es a la presencia de nuestro Padre Dios Yahvé. Pero te lo voy a dejar que la primera palabra de Dios nos lo va diciendo. Fíjate cómo eran las circunstancias del pueblo de Israel y todo lo que acontecía y todos los problemas por los que él pasó en el transcurso de toda su historia. Pero aquí en lo que nos tenemos que fijar no son en los problemas. Nos tenemos que fijar cómo ellos aclamaban a Dios en esos momentos de dificultad, que ellos ya no podían hacer nada. Y cómo Dios los escuchaba y los ayudaba a resolver y a salir adelante. Y no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces. Fueron muchísimas veces las que pasó eso el pueblo de Israel. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es parecido a la vida nuestra. Nosotros en nuestra vida no tenemos un problema, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Tenemos muchísimos problemas de diferentes maneras. Como vuelvo a decirte, habrá de 10 problemas que podamos arreglar 1 o 2 y los demás no podemos. Por más que le buscamos y le hacemos la manera, no los podemos arreglar. Y muchas veces tenemos problemas arrastrando de años atrás que no nos dejan caminar ni estar en paz, porque los traemos constantemente en nuestra mente. Y Dios quiere que tú y yo
sigamos caminando, que no nos detengamos. Y si tenemos problemas que no hemos resuelto, no podemos caminar porque nos tienen detenidos en la manera de que tratamos de arreglarlos y no podemos. Entonces Dios hoy nos recuerda y nos dice que Él está al pendiente de nosotros en todo momento para ayudarnos en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, en cualquier problema que tengamos, pero siempre y cuando nosotros aclamemos hacia Él de corazón, así como lo hacía el pueblo de Israel. Y te lo voy leyendo. Dice la palabra de mi Padre, Dios Yahvé. Dice: algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Y dice: se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo, por eso los doblegó con trabajos forzados. Creyeron y no hubo quien los ayudara. Entonces aclamaron al Señor diciendo: socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad. Aquí está lo que yo te digo. En sus problemas y en sus dificultades que ellos atravesaron en toda su historia, ellos clamaban al Señor y decían: Señor, socórrenos. Y clamaron en medio de su dificultad. Y dice: y Él los salvó de su aflicción, los sacó de la oscuridad y las penumbras, los rompió las cadenas. Y luego dice: que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Fíjate bien, dice que aclamaron al Señor por socorro y Él inmediatamente los escuchó y les ayudó. Pero ¿cuándo era cuando Dios les ayudaba al pueblo de Israel? Cuando se encontraban en todas esas dificultades que ellos atravesaron en toda la historia. ¿Cuándo los ayudaba? Cuando ellos aclamaban. Mientras de que no aclamaban a Dios por ayuda, Dios no los ayudaba. Y es lo que pasa contigo y conmigo. No es que Dios no nos quiera ayudar. No, Dios nos quiere ayudar. Pero Dios quiere que tú y yo aclamemos a Él por socorro y pidiéndole ayuda de corazón para que Él nos ayude. Porque como voy a decirte, Él nos está diciendo que Él está al pendiente tuyo y mío en todo momento y en todas circunstancias, para ayudarnos en cualquier dificultad que tengamos y en cualquier problema. Todo está en que aclamemos a Él y Él nos escuchará y nos ayudará a salir del problema. Y luego dice, aquí está lo que yo te decía, que dice que nosotros alabemos al Señor por su gran amor y por todas las maravillas y cosas que Él ha hecho por nosotros. También nos invita a que lo alabemos y lo glorifiquemos por todo lo que Él ha hecho, porque ha hecho muchísimas y miles de cosas, que en veces no las hemos visto, pero Él las ha hecho por nosotros y nos ha ayudado. Entonces, acuérdate, hermanos, Dios está al pendiente de nosotros en todo momento para ayudarnos en cualquier dificultad que nos encontremos, en cualquier problema que tengamos. Todo está en que tú y yo aclamemos a Él como lo hacía el pueblo de Israel. Y te voy a volver a leer otro pedacito de la historia del pueblo de Israel, cómo era en los problemas que se encontraba y qué era lo que pasaba y qué era lo que ocurría. Dice la palabra de Dios. Algunos se fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte, fíjate, a consecuencia de sus pecados y de todo lo que hacían. Un problema muy grande que tenía el pueblo de Israel y que no podía resolverlo él solo. Y a consecuencia de eso dice la palabra de Dios que estaban ¿a qué? A las puertas de la muerte. Porque dice que no podían ni pensar ni comer. Pero dice la palabra de Dios, pero en medio de su angustia aclamaron al Señor diciendo: socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad.
Y dice la palabra de Dios, y Él los salvó de su aflicción, envió su palabra y los sanó. Fíjate bien, ¿eh? Aclamaron en su aflicción, en su problema, en su angustia que tenían. El Señor los escuchó y dice la palabra de Dios que Él les envió. ¿Qué dice que les envió? Su palabra los sanó y los arrebató de las puertas de la muerte, dice. Los sacó de las puertas de la muerte donde ellos ya se encontraban a consecuencia de sus pecados y sus dificultades que ellos mismos habían cometido y habían tenido. Un problema muy grande que todavía en la actualidad nosotros también lo tenemos porque nosotros también somos pecadores actualmente en este mundo. Y recuerda que también a consecuencia de los pecados que tú y yo cometemos podemos estar ante las puertas de la muerte. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que clamar al Señor por socorro, como lo hacía el pueblo de Israel. Y Él nos salvará y nos rescatará de las puertas de la muerte y de cualquier problema y dificultad que tú y yo tengamos. Todo es cuestión que aclamemos a Él, porque Él está al pendiente tuyo y mío en todo momento, para ayudarnos en cualquier dificultad y problema que tengamos. Pero dice la palabra de Dios también, dice, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo alabemos y lo glorifiquemos por todo lo que Él ha hecho, hermanos. Dice la palabra de Dios. Algunos hicieron a la mar en barcos y sucurraron las rutas comerciales del mundo. También observaban el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos, que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia arriba al cielo y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué hacer más, pero en su aflicción aclamaron al Señor diciendo, Señor, socorro. Clamaron en medio de sus dificultades y el Señor, Él los salvó de su aflicción. Colmó la tormenta hasta convertida en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Es una de tantas y tantas problemas y dificultades que tuvo el pueblo de Israel en toda su historia. Como te digo, no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Fueron miles y miles de dificultades por las que pasó el pueblo de Israel de diferentes maneras. Pero el Señor y nuestro Padre Yahvé estaba al pendiente de ellos. Pero ¿cuándo era cuando les ayudaba y los sacaba de sus problemas y de todas las dificultades que ellos tenían? Cuando ellos aclamaban al Señor. Era cuando Él actuaba en ellos y los sacaba y los socorría. Mientras de que no aclamaban, el Señor nomás los veía y los dejaba. Y es lo que pasa en la actualidad con nosotros. El Señor nos ve, está atento a nosotros. Como te digo, para ayudarnos y para todo eso, y para todos los problemas que tengamos en nuestra vida. Pero si no aclamamos a Él, Él no nos va a ayudar, nos va a dejar. Pero si clamamos a Él, tenlo por seguro que Él nos ayudará en cualquier circunstancia de nuestra vida que nos encontremos. Y Él nos quiere ayudar, porque quiere que tú y yo sigamos caminando hacia adelante y no nos estemos deteniendo por los problemas que tengamos en esta vida. Acuérdate, hermanos, acordémonos. Dios sabe que tú y yo pasamos por muchas dificultades y por muchos problemas, como lo pasó el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero Dios hoy nos está diciendo que Él está al pendiente para ayudarnos. Todo es cuestión que tú y yo aclamemos a Él, pidiéndole su ayuda, diciéndole que socorremos, pidiéndole socorro para que nos ayude. Y Él nos ayudará como lo hizo en la antigüedad con el pueblo de Israel. Así es que, hermanos,
Si tú llevas y tienes problemas de muchos años atrás que no has podido arreglar, es momento y tiempo que aclamemos al Señor pidiéndole socorro y su ayuda para que nos ayude a salir adelante y así nosotros podamos seguir caminando día tras día hacia adelante para llegar a la presencia de Él como Él quiere y nos lo ha manifestado. Bueno, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre bueno y Creador de todas las cosas, el único y Dios verdadero que existe y existirá. Padre, hoy yo en este día quiero agradecerte primeramente por la salud, por las fuerzas y por la vida que me has dado para hacer todas mis actividades hoy en este día. Quiero agradecerte por el techo que tú me brindas en el cual yo puedo descansar junto con mi familia, por los alimentos que me has dado hoy en este día, Señor. También te quiero dar las gracias, Señor, porque sé que tú estás al pendiente de todos nosotros para ayudarnos en cualquier circunstancia, como tú nos lo acabas de decir por medio de tu palabra, Señor. Abre los ojos para que podamos verte y podamos aclamar a ti para que tú nos puedas ayudar, Dios mío. Porque tú sabes que nuestra vida en este mundo atravesamos por muchas dificultades y tú lo sabes perfectamente, Dios mío. Por eso es que tú estás al pendiente para ayudarnos. Te pido, Padre Dios Yahvé, que nos tomes en tus manos y que nunca nos sueltes. Que nosotros podamos caminar de tu mano hacia adelante, por ese camino que nos has dejado y que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, cuídense de donde quiera que anden. Y recuerden que tenemos un Dios grande y maravilloso, que tenemos al único Dios verdadero que existe, al único Creador que ha hecho todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, y al único Dios que tiene el poder para levantar a los muertos, que tiene el poder para restaurarnos y hacernos unas personas nuevas, para estar con Él por siempre y para siempre. Amén.